Otra. Ya después que yo estoy embarazada, que estoy casi a dar a luz, sale a relucir que él tiene una hija y que casi es de la misma edad que la mía. ¿Y Él me dio todo tipo de pastillas para que la pierda? para que perdiera esa criatura. Yo llegué a tomar citoté, Wow. tomada, introducida vaginalmente. Él me decía, toma ese té de cuava con café amargo, aspirina, tómatela y tírate por esos escalones. Yo comienzo a coger una depresión donde ya el enemigo me ministraba, quítate la vida. Wow. Quítate la vida, que como quiera te vas a morir. Cuando me veo que era gorda y me veo así tan flaca, yo le dije a mi esposo, yo no quiero que haya espejo en la casa, porque cada vez que yo veía lo flaca que yo estaba, yo lo que hacía era llorar. Y le decía al Señor, yo quiero que tú me quites la vida. Ya llévame. Pero un día veo uno de mis hijos, el que iba a abortar, por cierto, delante de mi cama, llorando, y le abrió los brazos al Señor. Le dijo, yo quiero que este dolor que mi mamá tiene, Señor, tú me lo pases a mí en esta hora. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Aposento TV. Gloria al Señor. Hoy estamos más que feliz, más que contentos. Hoy me acompañan estas dos siervas del Señor, la cual tienen un testimonio muy impactante. Escuche bien. Estas siervas van a contar de una vida que ellos tuvieron que vivir y luego Dios hace algo sobrenatural que solamente usted va a escuchar de los labios de ellas. Estas dos mujeres que ustedes ven a mi lado, las dos estuvieron con el mismo hombre, tuvieron un hijo, cada una criatura de la misma persona, tienen las mismas edades, y esto fue terrible, lo que le tocó vivir. Pelearon en la calle, un sinnúmero de cosas, y hoy no acompañan y son compañeras de ministerio. Lo que el diablo quiere separar, Dios lo une, pero lo une con propósito. Arranquemos en el nombre de Jesús en el día de hoy. Me acompaña mi hermana Lili y su compañera de ministerio. Bienvenidas, ¿cómo se sienten el día de hoy? Bienvenidas. Estamos bien, gracias a Dios, dándole la gracia a Dios que podemos hoy testificar de la grandeza de Él, porque solo Él lo puede hacer. Solo Él es que puede poner ese amor, porque en una ocasión de mi vida yo decía, wow, pero yo nunca la voy a perdonar a ella. Yo sentía un odio muy inmenso por ella, porque yo tengo una niña de 22 años. Sí, entonces antes de que usted me comience a contar eso, me gustaría saber cómo es su nombre, de dónde viene, para que esas personas bellas que están ahí viéndola sepan, y ahí arrancamos con todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi nombre es Lili de Peña, pastora por su misericordia. Wow, vengo pastora de Los Ríos. ¿Ya es pastora? Sí, soy pastora por la misericordia de Dios. ¿Y usted? Mi nombre es Yajaira Tineo, mi alma adora a Dios, vengo de Los Ríos. También. La gloria sea para Dios, dándole toda la gloria y toda la honra a Dios que nos mantiene de pie todos los días. Qué bueno verla, ¿verdad, pastora Lili? Yajaira también, ver, yo sé que lo que las personas van a escuchar a partir de ahora será impactante. Una pastora, una sierva del Señor, compañera de ministerio. Vamos a comenzar, pastora, cómo usted llega a los pies del Señor. ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo para llegar a los pies del Señor? Dios le bendiga. Mi experiencia fue que una vez yo amanecí en la calle. Ese día bebí demasiado, consumí. Yo sentía que me faltaba algo, me sentía muy vacía. Y yo recuerdo que ese día cuando amanezco, que despierto, me siento un vacío muy grande en mi corazón. Comienzo a clamar al Señor, pero me visita un espíritu de depresión, de homicidio. Y yo comienzo a clamar, algo me dice, mátate, quítate la vida. Cuando yo comienzo a clamarle al Señor, era algo como, yo sentía como que el mundo me llegaba a la cabeza, mi alma adora a Dios. Wow. Pero yo sabía que había alguien que podía solucionar ese problema y era Jesús de Nazaret. Cuando yo comienzo a clamar, llamo a una amiga mía y le digo, mira, estoy pasando un momento muy difícil. Aquí hay un espíritu que me está visitando, que me está diciendo que me quite la vida. Yo quiero que tú ores por mí. De repente yo la llamo, cuando ella ora por mí, nada sucede. Wow.
tranco la llamada, comienzo a clamar yo mismo a Dios. Le digo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, dame una oportunidad. Yo te necesito, Jehová. Ahí cuando comienzo a clamar, el Señor como que me da esa paz que yo necesitaba. Ahí entonces el Señor empezó a tratar conmigo, la gloria de Dios. De ahí ya conoce al Señor. Conocí al Señor, Esa la fue. gloria de Dios. Entonces, en el mundo, usted tuvo una historia, ¿verdad? Con su hoy compañera de ministerio, pero vemos lo que Dios ha hecho, hoy pastora. Entonces, me gustaría, Yajaira, para que ustedes comiencen ambas a contar la historia que le tocó vivir, cómo llegas a los pies del Señor y qué te motivó a venir a los pies de Cristo. Cuando salí embarazada de mi tercer hijo, eso me motivó a venir a los pies del Señor. ¿Pasaste Yo alguna experiencia? hice de todo para no tener ese embarazo. Mi alma adora Rey de Reyes, compré hasta la pastilla para abortar. Mi alma adora Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el Señor tenía un plan. Ahí empieza en mi vida lo que es una depresión tremenda y yo acudo a los pies del Señor. Ustedes tenían algo en común, estaban depresivas las dos. Sí. Sí, porque venimos ya de tener, por lo menos yo, mi alma adora Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando tuve mi primera hija, yo decía que yo no quería tener más hijos por lo que me hubiese sucedido, pero allá venía de tener otro embarazo con uno de los amigos de quien es el papá de mi primera hija, porque ellos dos eran amigos. ¡Wow! Terrible. Pero ustedes se conocían antes. Ustedes dos se conocían antes de que pasara lo que pasó con lo que tenían una pareja en común, tuvieron ambas una hija. No. ¿No se conocían? No. Todo eso se dio y ustedes no se conocían. De repente, sí. Exactamente. Incluso hubo infidelidad de parte de él y ustedes no lo sabían. No, porque no tenía engañadas las dos. Es que éramos dos niñas. 14 años. Ok. Era 14 añitos. Vamos lo que a teníamos. escucharla. Yo quiero que quién va a comenzar con la historia para que cuenten y así para que la gente sepa de dónde vienen ustedes y por qué hoy son compañeros de ministerio. Amén. Todo empezó que yo estaba embarazada del padre de mi hija y de repente me dicen, wow, él tiene una muchacha embarazada. Y yo digo, ¿cómo? Wow. Sí, él tiene una muchacha embarazada y se la van a entregar. Ella vive en el barrio de Cuba y yo digo, ¿cómo? Cuando yo comienzo a hablar con él, que yo le digo, ¿qué pasa? Tú me dicen que tú tienes una mujer embarazada. Él se negaba, me decía que no. Y todavía yo con las pruebas, él decía que no. Pues en un momento dado me dicen, yo vengo y doy a luz. Porque primero yo salí embarazada, yo estaba casada con él. Okay. En un momento dado yo doy a luz y me dicen, está embarazada la muchacha y me llevan a donde ella está. Cuando me llevan a donde ella está, ella estaba donde la abuela de mi hija, donde la abuela del papá de mi hija. Cuando llego allá, el primo me lleva, yo la veo allá afuera. La veo desde afuera y ella está en el patio. Cuando yo la veo, no sé si ella me vio ese día, yo cojo para la casa y le digo, mira, tú tienes una muchacha embarazada, ella es de Cuba, se llama Yajaira, ¿por qué tú me dices mentira a mí? Wow. Para que usted vea que el que no tiene a Dios, miente. El que no tiene a Dios, no él es fiel a su esposa. Claro, hace las cosas la gloria de Dios. Sin nada de misericordia. Pues de repente, un momento dado, la veo en la escuela. A Yajaira. Me dicen, sí, Yajaira estudia en la escuela de noche. Y yo, ¿cómo? Pero yo estudio también en la escuela de noche, pues yo le voy a caer atrás a ella. Porque yo necesito, yo decía por dentro de mí, yo necesito cobrarme esa sin saber que ella no tenía la culpa de nada. Que aquí estaban engañadas las dos, porque ella tampoco sabía que yo tenía una niña. Wow. Cuando yo un momento dado voy a la escuela, la encuentro, peleo con ella. Pero eso iba como creciendo en mí, como esa amargura, como ese odio hacia ella. Mi alma adora a Dios. ¿Usted peleó con ella? Sí, peleé con ella como 3 veces. Ese día peleamos en la escuela, recuerdo yo. Después cada vez que yo la veía, ella siempre se iba adelante y yo atrás. Pero era algo como que me cogía, comía, sí. sí, me comía el corazón. Y yo tenía como esa maldad. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Yo le tengo un odio a esa muchacha. Nos llegamos a pelear como 3 veces. Una vez fui a su casa también. Recuerdo que ella vivía con su hermano. Y el Señor, le doy la gloria a Dios, que no permitió que yo nunca le quitara la vida. Porque el enemigo lo que me decía, mátala. Wow. Mátala porque ella se interpuso en la vida tuya y de tu esposo, porque tú tenías tu familia. Porque él me hacía creer que todo estaba bien, pero él se veía atrás de mí con ella. Y yo le puedo decir que fue algo muy fuerte en mi vida, porque cuando me di cuenta yo estaba parida. Yo sufría mucho, yo apenas lo que tenía eran 15 años. Ya de 15 años usted estaba embarazada.
Parida. Porque yo estuve con él a los 14. Eso me marcó mucho, mucho me marcó. Yo recuerdo que mi abuela y mi madre siempre estuvieron ahí conmigo, me aconsejaban, pero siempre ese odio crecía. Siempre yo crecí ese odio. Pero ¿y qué la motivó a tan temprana edad usted ya estar con un hombre? 14 años. Lo que pasa es que esto es una historia muy larga. Mi madre no me crió. Mi padre yo lo conocí a los 11 años. La que me crió fue una tía mía, que ella es pastora. Ella es también licenciada. Ella tiene un colegio, ella vive en Los Alcarrizos. Entonces, me dice mi madre que yo a los 2 años ella me tuvo que entregar a mi mamá, a mi tía, que esa es mi madre hoy en día. Cuando ella me tuvo que entregar, yo crecí con esa familia. Cuando crezco con esa familia, nunca salí de casa. ¿Sentiste que te hizo daño el no estar con tu mamá? Sí, yo me sentía muy triste, muy vacía. Yo siempre lloraba. Recuerdo que yo fui creciendo con ese dolor. Cuando llego a casa de mi madre a los 12 años, en vez de yo refugiarme en ella, lo que hago es que cojo calle. ¿Ya tú no sentías como el refugio en tu mamá? No, porque yo no crecí con mi padre ni con mi madre y a mí me hacía falta el amor de una madre. Entonces yo pensé que el amor de un hombre yo me podía refugiar en él. Y esa fue la peor decisión que yo tomé. Por eso saliste a tan temprana edad y te pasó lo que pasó. Sí, amén. Por la falta de afecto. del amor, el afecto. Señores, importante darle cariño, amor y sobre todo cuidarse, porque una niña de 12 años salir a la calle realmente es duro. Sierva, Yajaira, en ese transcurso de que usted le tocó pelear con su hoy compañera de ministerio, ¿qué fue lo que pasaba por su cabeza? Porque al igual que ella, también usted era una víctima de lo que había pasado. Y yo siempre entendía eso. Y yo decía, pero yo no sé por qué ella me tiene odio a mí si yo no le he quitado nada, porque él desde el estado de 11 años, él me enamoraba. ¿A usted? Sí. Yo tuve mi primera relación con él a los 12 años de edad. No, pero un psicópata. Di a luz a los 14 años. ¿Usted? Sí. La misma edad, porque también a los 14, 15. Sí, a los 11 yo estuve con él. Entonces, cuando usted tiene el hijo que se encuentra con Lili, que va al colegio, a la escuela y pelean No, ustedes. pero en ese entonces, nosotros ya estábamos paridas. Pero yo, ¿qué te digo? Yo no buscaba tener encuentro con ella porque yo entendía. Pero usted sabía de que él tenía otra. Ya después que yo estoy embarazada, que estoy casi a dar a luz, sale a relucir que él tiene una hija y que casi es de la misma edad que la mía. ¿Y qué usted pensó? ¿Qué pasó por su cabeza? Yo lloraba todos los días. Todos los días yo lloraba. Él me llevó para donde su abuela y mi mamá habló con mi papá y dijo, esa muchacha hay que traerla para acá porque esa muchacha lo que puede hacer allá. Entré en una depresión. Yo escuchaba voces cada vez que yo entraba en esa casa. Su abuela me decía, tú no tienes que tener amor porque el amor me entra a mí por ahí, por la mano es que entra el amor. Y me hablaba duro, me hablaba fuerte. Entonces mi papá ya decide un día que voy a visitarlo y me dice, yo quiero que tú te quedes aquí. Y me quedé en la casa de mi papá y mi mamá. Habla acá. Me quedé en la casa de mi papá y mi mamá. Entonces ahí yo le cogí una mala voluntad, lo odiaba a él, porque yo decía que todos mis problemas eran por él, y decía que yo tenía que vengarme de eso que él me hizo. ¿Y qué pasaba por su cabeza? Que tenía que vengarme por eso que él me hizo, porque yo lloraba diario. Yo lloraba a la edad de 15 años, me tuve que ir a trabajar porque yo entendía que lo que mi papá me tenía que dar, ya él me lo hubiera dado, que era yo la que tenía que hacerme responsable de esa hija que yo hubiese decidido tener, porque mi papá me aconsejaba y me decía que yo no estaba para tener novio, ni tener esposo, ni nada por el estilo, pero él tiene un accidente y yo lo cuido durante el accidente. ¿A tu papá? Al papá de la niña. Ok, al papá de la niña. ¿Y entonces ahí surgió que yo decía todos los días de mi vida que yo tenía que volver con él para yo vengarme de eso que él me hizo. Cuéntame algo, Yajaira, en ese proceso que tú vives, sabiendo que tu pareja tiene otra niña, tiene otra pareja, ¿qué fue lo más difícil que te tocó vivir en ese intervalo de tiempo donde fue algo que te hizo entristecer y que tú obligada te viste a sufrir y a llorar sin poder hacer nada? Traer mi hija al mundo sabiendo que estaba desamparada de padre y él nunca la buscaba, la niña. Nunca la buscaba la niña. Yo tenía que le decía y él no estaba en eso. Entonces cuando
tú te das cuenta de que tú cometes uno de los errores más grandes. Tú intentaste no tener esa hija. Él me dio todo tipo de pastillas Para que la pierda. para que perdiera esa criatura. Yo llegué a tomar Citoté, Wow. tomada, introducida vaginalmente. Él me decía, toma ese té de cuava con café amargo, aspirina, tómatela y tírate por esos escalones. Yo lo que tenía eran 14 años, yo no entendía que estaba embarazada en sí. Porque usted sabe que la persona cuando a uno lo crían como medio, no salga, o sea, todo es más limitado, no es lo mismo, no es la misma fluidez de una persona que tiene acceso que a jugar. Yo no tenía ese acceso, yo hasta si iba al colmado, iba con mi hermano. Mi papá mandaba a mi hermano. Entonces ahí, ¿Y cómo se dio eso entonces, de tú poder llegar a ese punto? porque él era amigo de la casa, Confianza. tenía confianza en la casa. Te estoy diciendo que él tuvo un accidente y a mí era que me mandaban a cuidarlo. Pero cuando tú lo cuidabas, ¿tú estabas enamorado de él? Él me enamoraba. Yo en sí no estaba ni siquiera enamorada de él, pero ahí me comenzó como a atraer. Y él decía, esa va a ser novia mía, esa va a ser novia mía. A la edad de 11 años. Sí. Bien. Entonces, Yajaira, tú te ves en la obligación de tener tu niña. Cuando tú te tocó pelear con Lili, ¿cómo fue en esos momentos? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y qué tú pensabas? Porque son momentos muy difíciles. Al tú tener que enfrentarte con la mamá. Por ejemplo, tú tienes una niña y ella tiene una niña que son hermanas. Sí. ¿Qué fue lo que tú viste en esos momentos? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Al tú ver que tú estás peleando por un engaño tan fuerte que tú ni sabías. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo decía como que no era la necesidad de nosotros pelear, pero ella tenerme mala voluntad, ya yo lo que estaba diciendo, yo decía, bueno, si ella quiere pelear conmigo, yo voy a pelear. Ya ustedes estaban dispuestos Claro. a lo que sea. Pero sabiendo de que ella viene engañada al igual que yo. Son que dos ella entiende víctimas, que claro. fui yo que porque a veces uno se ciega. Uno entiende que quien le debe respeto es la otra persona, quien te debe respeto es quien tú tienes a tu lado. Entonces, ella no entendía eso, ni yo en el momento. Yo decía que no lo quería ver en mi vida, que yo no, en verdad, no lo, y de verdad, después que yo tuve la niña, mi mundo era, yo tengo que volver Para vengar. para yo vengarme de él. Lili, una pregunta. ¿Él sabía que ustedes peleaban? Sí, Ay, y no enchinchaba. él sabía que nosotras peleábamos, él siempre me decía cosas negativas. De- Me decía, ella es la que me busca, yo no quiero nada con ella. Yajaira. Sí, siempre me hablaba mal de ella para que nosotras tuviéramos siempre problemas. Para que se aumente esa rivalidad entre nosotros. Y a mí me decía, ella que no me suelta, que no me deja. Tú no ves que me hace show en todos los lados. Ay, Era un tirijala para que ustedes se el mataran. enemigo. El enemigo. ¿Y cómo para esa situación? ¿Cómo llegó el final de esa situación? Porque ustedes están viviendo un proceso y están en el mundo. ¿Qué se da para esa situación poder parar? La situación se da que yo me casé. ¿Con Lo dejé, otro? sí, me casé con otro y lo dejé. ¿A la edad de qué? Duré 6 años con él. Yo duré 6 años con él. Y conocí una pareja. Y me casé y tuve una niña. Y entonces fue que se terminaron los Se problemas. terminó. Entonces tú seguiste con él. No, porque que yo nunca estuve entre casa con él. Ah, lo tuyo fue una Él me aventura. llevó para la casa donde la abuela. Pero entonces fue una aventura, pero contigo vivía entre casas. Exacto. él duró 6 años Él conmigo. vivía con ella. Él no vivía conmigo. Él simplemente me llevó porque él entendía de que, bueno, me la van a entregar. Es una niña Tuvo que tú. y tuvo que cargar conmigo obligado. Pero no era que él en sí quería a mí mudarme, porque él me tenía a mí engañada porque él nunca pensó que yo iba a salir embarazada. ¿A qué edad ustedes se conocen a profundidad que llegan a olvidarse? Porque una pregunta, ustedes que vivieron esa situación, ¿en ningún momento ha venido una rencilla actualmente? De que no, porque la sierva... No. Gracias a Dios. Gracias. ¿Cómo se superó eso para hoy en día ustedes estar sentadas juntas, predicando la palabra? Pues el mundo quiere Gloria a escuchar esto. ¿Cómo esto se da? Hay gente que están ahí viendo y dicen cómo esas mujeres se juntaron, cómo están juntas. Hoy compañeras de ministerio viviendo una situación donde pelearon, infidelidad, tienen un niño, una niña en común que son hermanas. Incluso ella no lo sabe, lo voy a testificar ahora. Yo, incluso mi familia, la última problema que nosotros tuvimos, mi familia me hizo a mí ponerle una orden donde yo podía con esa orden apresarla. A ella. Sí.
Y tú la pusiste, pero nunca accionaste. accioné. Dije que no, que yo no. El mismo Dios, porque eso lo hace el mismo Dios. Y mi familia me decía que sí, que tú tienes que meterla presa. Yo, no sé, como que yo entendía que no, porque a veces tú entiendes que la persona hace la cosa no porque quiere, sino porque las circunstancias en el momento la llevan. Entonces yo nunca quise accionar con esa. Y me decían, al año tú vuelves y la renovas y cualquier cosa tú puedes meterla presa. Y yo decía que no. Eso ya no te llenaba. No, porque es que yo no, yo en sí todo el tiempo entendí que no era ella la mala, que fue él que me engañó, no fue ella la que me engañó, que me engañó fue él. Wow, muy fuerte. Y usted, entonces, ¿cómo usted vio a Yajaira después de tanto tiempo? ¿En qué momento usted la vio que podía tener una amistad o cómo se dio? Primeramente, una vez ella me escribe y compartimos, cuando eso no éramos cristianas, comparto con ella, voy a su casa, pasamos un momento agradable afuera en su casa y de ahí empezamos a hablar, pero el Señor nos permitió que nosotras compartamos más. En la calle no. En la calle no. No permitió Nada más que como bebiéramos 2 esa veces. sola vez, nada más. Y yo cuando estaba en casa, yo la llamaba a ella y le decía, no, que estoy aquí, estoy escuchando la salsa que te gusta y eso, pero nunca el Señor permitió que hablásemos lo que fuera andar en la calle juntas las dos. Eso no se dio. No se dio. Esa sola vez ya compartimos y ya. Entonces, ¿cómo se da el conocimiento dentro del ministerio? ¿O se convirtieron juntas? ¿En qué? ¿Cómo pasó? ¿Quién se convirtió primero? ¿Usted o ella? ¿Quién? Eso fue un proceso fuerte. Nosotras nos conocimos porque en un momento dado de mi vida yo caí, me salí del evangelio, pero porque antes, Usted se convirtió y se descarrió. sí, me descarrié. ¿Cuándo usted se convierte? Cuando yo me convertí, eso hace par de años ya. Pero tenía ya la niña, sí, situaciones. tenía la niña, todo ya eso. se hubiera dado de que usted se hubiera separado. Sí, todo, ajá, que ya tenía la niña grande, todo eso. ¿Y por qué sale de los caminos? Cuando salgo de los caminos, fue algo que me impactó mucho. Fue algo que viví con unos cuantos cristianos aquí. Aleluya, gloria a Dios. De que ellos no tenían como misericordia, pero yo no Aleluya, sabía al gloria Dios a que Dios. yo le servía. ¿En qué sentido no tenían misericordia? Hay cosas que aquí en el camino tú la haces cuando eres nueva creyente que tú no entiendes. Y hay personas que tienen la capacidad de ayudarte y no lo hacen. Lo que hacen es que te ponen el pie para que tú caigas. ¡Wow! Mi alma te adora, mío. Señor. Y yo decía en el... saca tu arema senda y tu arema santa. Aleluya. Aleluya, gloria Mi a alma te adora, Señor. Dios. Mi alma te glorifica. Entonces, en un momento dado de mi vida, yo no conocía al Dios que yo le servía. Santo. aleluya. Entonces, habían personas que sí me podían ayudar y esas personas lo que me señalaban. No tenían misericordia de mí. Gracias, papá, Y en un momento dado, cuando yo no entendía, yo agarré y me aparté del Mi Señor. alma adora a Dios. Porque yo nunca entendí que yo tenía que estar agarrada de la roca que es Cristo. Aleluya. Mi alma te adora y eso me ayudó mucho. Entonces, cuando yo vengo y me salgo del camino, el Señor, antes de yo salirme, me revela de que a ella la postre en cama. A su amiga. Sí. Cuando el Señor viene y me revela esto, ya yo estoy descarriada. Pues de repente algo me dice, ve a su casa. Estoy descarriada. Cuando llego a su casa, la veo que está muy flaquita. Está en un proceso. Ahí entonces el Señor trata conmigo y me dice, recuérdate la revelación. Después de ella va tú. Yo digo, wow, manita, te tengo que decir algo. Me dice ella, dime, cuando yo le digo, mira, yo tuve una revelación contigo y yo no te la quise decir, pero hoy yo te la voy a decir. El Señor me reveló que te postraba en cama, porque el Señor quiere que tú te entres que el Señor quiere hacer algo grande contigo. El Señor quiere que tú te firmes, Santo Padre, porque también tú te has papá. salido muchas veces y el Señor me está hablando ahora y me está Santo, diciendo gloria a Dios. que después de ti va conmigo. Entonces ese día voy yo a la casa de ella vestida de impía. Le digo yo, mire, en esta hora yo le entrego mi vida al Señor. Aleluya. Porque esto no es, y tu arema seca, tu arema senda. Esto no es coincidencia, que yo esté aquí hoy en tu casa y yo te vea así. Yo tengo, Dios mío, santo eres Dios. Yo tengo que volver al camino de Dios, aleluya, santo eres Dios. Yo le dije, manita, mira, yo me voy a quitar esta ropa aquí, búscame una ropa de cristiana. Porque yo hoy le voy a entregar mi vida al Señor. Hoy yo vuelvo al camino, mi alma adora a Dios. Y ahí entonces fue lo que empezó la vida de ella conmigo en el ministerio. Yo empecé a ir a su casa, el Señor fue tratando conmigo y nos empezó a procesar a la dos. Ella se convirtió ahí mismo, ella era Ya cristiana. era cristiana, ya yo venía con el proceso de que el Señor para traerme al camino tuvo que procesarme, enfermarme, porque yo estaba muy loca en la calle y yo decía que yo estaba en busca de mi cuarto. Yo no estaba en ser cristiana, porque nosotros tenemos que ser sinceros. Yo decía, yo soy masajista profesional, yo quiero carro y hay cosas que yo quiero tener. Y tenía
a Dios muy lejos y el Señor mandaba a personas a hablarme, pero yo no escuchaba la voz de Dios. Entonces Dios me procesa con lo que es una gastritis crónica, úlceras pépticas, irritación en el colon, y vengo con todas estas cosas y comienzo a coger una depresión donde ya el enemigo me ministraba: quítate la vida, Wow. quítate la vida, que como quiera te vas a morir. Cuando me veo que era gorda y me veo así tan flaca, yo le dije a mi esposo: yo no quiero que haya espejo en la casa, porque cada vez que yo veía lo flaca que yo estaba, yo lo que hacía era llorar. Y le decía al Señor: yo quiero que tú me quites la vida, ya llévame. Pero un día veo uno de mis hijos, el que iba a abortar, por cierto, delante de mi cama, llorando, y le abrió los brazos al Señor. Le dijo: yo quiero que este dolor que mi mamá tiene, Señor, tú me lo pases a mí en esta hora. Y eso me hizo coger fuerza. Yo le dije: Señor, en esta hora yo te pido que tú me ayudes a levantarme, que me saque de este proceso, que lo que yo no hice anterior en tu camino, yo lo voy a hacer ahora. Yo voy a predicar de tu grandeza, yo voy a hablar de que tú cambias, de que tú transformas. Entonces ahí, cuando la conozco a ella, que le doy la gloria y la honra a Dios, o sea, no que la conozco, sino que comenzamos a entablar lo que es a compartir. Ella a mí me buscaba, o sea, ella era mi apoyo y yo era el apoyo de ella. Muy fuerte. Dios nos tenía las dos procesándonos ahí. Ajá, ustedes querían andar en la calle. Yo la voy a traer al camino y ustedes van a ver ahora. Y el Señor comenzó a procesarnos juntas. Eran infinidades de veces la que yo la llamaba a ella, que ella me llamaba a mí, llorando. Los fines de semana para ella y para mí eran inolvidables, porque nosotros dábamos hasta las 3 de la mañana dando gritos, hablando por teléfono. Wow, muy fuerte. De verdad, yo le escucho a ustedes y me edifico, y también yo sé que muchas personas que están ahí serán edificadas, porque tremendo lo que Dios ha tenido que hacer para poder unirla. Amén. Pero entonces, después que se da toda esta situación, ¿cómo comienzan a militar dentro del ministerio y a comenzar a caminar y usted ver cómo Dios comienza a obrar de manera sobrenatural con ustedes? Lili. Empezamos a ir a los cultos, porque el Señor empezó conmigo en los cultos en las calles. La gloria es de Dios. Conocí a mi pastor Keiro, que le doy la gloria y la honra al Señor. Empecé a ir con él a los cultos, le empecé a buscar a ella, empezó el Señor a tratar conmigo: llévatela para los cultos, voy a hacer cosas grandes con ustedes dos. Empezamos a ir a los hospitales juntas. Todo lo hacíamos juntas, mayormente de lunes a domingo estábamos juntas todo el tiempo. El Señor nos puso a pasar ese proceso a las dos juntas. Y le doy la gracia al Señor, porque tenemos más de 4 años en ese ministerio, yendo a la diabetes y a hacer la obra del Señor. El Señor empezó a tratar conmigo sobre el perdón. El Señor me decía: tú tienes que perdonar, tú tienes que aprenderla a amar. Fue algo muy difícil para mí, porque uno tiene que ser sincero. Pero yo dejé que el Señor empezara a trabajar conmigo en mi corazón. Y ahí entonces fue que empezamos a lo del ministerio. Ahí comenzaron. Una pregunta, Lili. ¿Qué ha sido lo más difícil en medio de esta situación que te ha tocado vivir, que tú has dicho: soy un milagro, o que te ha hecho llorar dentro del camino, y en vez de retroceder te ha tocado llorar por no mirar atrás? Lo que me ha hecho no retroceder, el amor que Dios siente hacia mí y yo hacia Él. Lo que no me hace retroceder es que yo sé que hay un Dios que cambia, que transforma, que liberta. Lo que no me hace retroceder es que yo en un momento dado de mi vida me estuve al quitar la vida y el Señor estuvo conmigo como poderoso gigante. Porque aquí dentro del camino he pasado muchas cosas, pero el Señor es que me tiene agarrada, me tiene de pie por su misericordia. Muy fuerte. Yajaira, ¿qué es lo que... Yo sé que eres una persona que el enemigo la ha hecho sufrir mucho, bastante. Ha tenido que pagar precio, ha tenido que llorar, incansable, aparte de lo que no has contado, quizá la tristeza que en algún momento ha envergado tu vida. Dentro de todo ese proceso, que ha sido el proceso más duro, que tú pensaste que ya tu mundo se acabó. Cuando el Señor me trae al camino, que permite que yo pasara por ese proceso de enfermedad. Y encima de eso, coger esa depresión que
cuando la pastora, que no era el pastor Kiron Burgo, mi pastor en ese entonces, yo me congregaba en una iglesia, vamos a decir, moderna. Y cuando mi pastora me lleva, el doctor me mira y me dice, yo lo único que voy a hacer es que la voy a referir a un psiquiatra porque eso es lo que ella necesita. Wow. Te dijo, estabas mal de la cabeza. Sí. No, porque es que yo no hablaba. Yo lo que hacía era llorar. Mis hijos eran los que limpiaban en mi casa. Yo no podía. Yo pasaba el día entero acostada, sin bañarme, sin peinarme. Entonces, ahí yo hice pacto con Dios. Ahí yo hablé con Dios. Ahí yo conocí a Dios a través de ese proceso. Y yo le decía, Señor, yo te pido que tú me levantes. Señor, ayúdame, porque lo que estoy viviendo es demasiado terrible para mí. Un día le dije al Señor, Señor, yo no soy digna de decirte esta palabra, pero pasa de mí esta copa si es tu voluntad, Padre, porque tú sabes que ya no puedo más. Entonces, para mí ese es el proceso más difícil Me ha tocado vivir. Me ha tocado vivir. Bien, para ir cerrando, yo sé que muchas veces hay personas que están ahí viendo, ¿verdad? Detrás de cámara. Procesos muy duros que ya han pensado soltar la toalla, tirarlo todo. Quizás dicen que ya se acabó todo, pero lo más importante es que Dios siempre tiene un plan. ¿Quién iba a pensar que estas dos mujeres teniendo una niña en común, que son hermanas de padre, porque fueron engañadas, hoy son compañeras de ministerio y predican la palabra de Dios por todo lo alto? El nombre del Señor merece ser glorificado. Aleluya. Por eso, para ir cerrando, me gustaría comenzar con Lili. Lili, aparte de que tú has pasado un proceso con hoy tu compañera de ministerio, te ha tocado tropezar a ti y levantar la cabeza y decir, eso lo hizo el Señor, aunque yo pensé que mi mundo se acababa. ¿Qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir a ti? Un proceso tuyo que tú sabes que solamente Dios te ha podido librar. Mi proceso que me ha costado muchas lágrimas fue cuando me casé. ¿Qué pasó? Yo estoy casada, por la misericordia de Dios, tengo 2 años de casada. A todo el que se quiere casar, tiene que esperar la confirmación de Dios. Porque cuando Dios te dice a ti que no haga una cosa, no te atrevas porque trae consecuencias. El Señor te perdona, pero trae consecuencias. Yo me casé con mi esposo sin la voluntad del Señor. Porque a pesar de que me caso con él, el Señor me dijo que no. Y eso me costó lágrimas de sangre. Wow. Eso me ha costado mi ministerio. Tuve que levantarme y tuve que seguir, pedirle perdón a Dios y seguir. Eso ha sido muy fuerte para mí. Eso ha sido lo más difícil. Lo más difícil para mí, mi matrimonio. Yajaira. Si supiera que nuestra vida van a tono hasta con eso. Van a tono, nuestra vida van ahí. Es tan tal que cuando Dios nos procesa junta. Cuando llega algo a su vida, llega algo a la mía también. Mi matrimonio. Yo vivo con mi esposo, tengo 17 años viviendo con él, más no es cristiano. Y hay momentos en que él se ha querido zapatear. Y yo le digo, bueno, Señor, Padre amado. Un día él me dijo, bueno, yo te voy a poner el divorcio. Yo le dije, como tú no me has dado matrimonio, que me lo dio fue Dios. Entonces, hasta que Dios no me diga, tú no te divorcias. Porque usted sabe que cuando una persona no tiene a Dios, es diferente. Sí. Cuando el hombre no teme a Dios, cualquier cosa puede acontecer. Amén. Amén. Entonces, lo mejor es esperar en Dios. Mi esposo no le sirve a Dios, pero Dios lo tiene sometido. Amén. 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 De verdad que es una bendición poder conversar con estas siervas del Señor. Una palabra que usted quiera darle a esa audiencia de poder, de autoridad. Este es el momento. Lili, fluye, esa cámara son suyas. Luego nuestra hermana Yajaira. Préndase, esa cámara es suya. Dios le bendiga. Tengo para decirle que tienen que buscar cada día más de Dios y aferrarse a Él. Hay que serle obediente en todo tiempo. Mira que su venida está cerca, Cristo está a la puerta. Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arrugas. Y hay que serle obediente. Amén. Amén. Mi nombre es Yajaira Tineo, ya he mencionado, que Dios me le bendiga grandemente. Esto es un amor sin fingimiento.
El amor que tengo yo hacia mi hermana y el amor que ella me tiene a mí es un amor sin fingimiento. Esto no es un amor porque estamos aquí juntas. Esto es que si yo me levanto, primero que ella, ese mensajito en la mañana o viceversa. A veces yo cuando tengo guerra, ella sabe que yo casi no me gusta hablar y ella me busca, me zancajea por todos lados. Entonces esto es un amor sin fingimiento. Nosotros tenemos que aprender que para amar a Dios tenemos que primero amar a nuestros hermanos. Amén. Si usted no ama a su hermano, mucho menos usted va a poder amar a Dios, que usted no lo ve. Mi alma adora a Dios. Dios sí cambia, Dios restaura, Dios hace posible lo que es imposible para el ser humano. Aquí estamos nosotras dos diciéndole a ustedes que sí se puede, que sí podemos en el nombre de Jesús andar juntos aún habiendo tenido una dificultad en el pasado, porque Él dice claramente en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotras somos nueva criatura, por eso nosotras ya no nos acordamos de ese pasado, simplemente lo traemos a colación para que ustedes vean que Cristo cambia y que Cristo transforma. Una vez ella se quiso como sentir, yo le dije, no, manita, yo te amo y yo no recuerdo nada de lo que haya pasado en el pasado. Y ella sabe que es así, yo la amo con un amor que sobrepasa todo entendimiento, la amo, mi hermana y amiga del alma, amén. Que ¿Cuántos años tienen las niñas? 22. Cada una. ¿Ellas saben lo que pasó? Sí. ¿Y cómo se tratan ellas? Ella me decía a mí, tú tienes que tratar porque tu hija y mi hija, yo decía, ellas no son hermanas, y ellas se tratan muy bien. Qué bueno. Señores, la gloria de Dios. Para que ustedes vean lo que Dios hace, estas dos mujeres testifican de la grandeza que Dios hizo en su vida. Fue todo por hoy. Suscríbanse, denle like, comparte este video para que le llegue a personas que usted piense que haya pasado por esta situación. Recuerde que somos Aposento TV. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.